Oscar Chacón es uno de los principales líderes hispanos en Estados Unidos, un hombre de origen salvadoreño que, como miles más, emigró siendo adolescente durante la Guerra Civil hace más de 40 años. Casi toda su vida profesional la ha realizado en organizaciones de apoyo a migrantes y comunidades latinoamericanas en ese país. Es cofundador de Alianza Américas, una red nacional que articula decenas de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos, y es uno de los más visibles y prestigiosos defensores de migrantes. Volveremos a su historia personal más adelante. Oscar Chacón dice que el verdadero proyecto del presidente Donald Trump es su propia acumulación de poder y permanencia, algo que sonará familiar a salvadoreños, venezolanos y nicaragüenses. Pero para el proyecto trumpista, la deslegitimación y criminalización de migrantes es instrumental y sirve para justificar operativos y presencia federal en las ciudades. Esto es lo que dijo Donald Trump en una conferencia de prensa en diciembre de 2025. And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty. ¿Por qué solo recibimos a gente que viene de países de mierda?, dice Trump. ¿Por qué no podemos tener gente de Noruega, de Suecia? Algunos cuantos. Tengamos unos pocos de Dinamarca. ¿Les importa enviarnos a algunos? Envíennos a gente agradable. ¿Les importaría? Pero siempre recibimos gente de Somalia, de lugares que son un desastre, ¿verdad? Apestosos, sucios, nauseabundos, llenos de crimen. Cierro comillas. Esto es lo que dijo Donald Trump en diciembre de 2025. Y si tú te recuerdas, lo prometieron claramente en la campaña electoral, que iban a impulsar la campaña de deportaciones más grande en la historia de Estados Unidos. Y la piedra angular de esta, vamos a decir, campaña de mercadeo político, electoral, era la noción que los extranjeros son criminales. Oscar Chacón es mi invitado en este episodio de Malas Compañías. Soy Carlos Dada. Bienvenidas. Malas Compañías nació como un espacio de conversaciones con una diversidad de invitadas e invitados, sin más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Malas Compañías es una celebración de nuestra diversidad de voces y una respuesta a esta incurable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable. Oscar, es inevitable comenzar platicando con vos de lo que está pasando. Claro. Porque lo que está pasando son operativos muy intensos en todo Estados Unidos, de los cuales en realidad desde fuera sabemos las cosas más ruidosas, pero no terminamos de ver todo lo que está pasando. Tal vez yo empezaría preguntándote eso, ¿qué está pasando en realidad en Estados Unidos? Bueno, creo que es importante contextualizar los últimos momentos, digamos los últimos meses, en el marco de lo que ha significado el regreso de Trump a la Casa Blanca. Porque al final de cuentas, este es un experimento muy fuera del usual para los Estados Unidos de América en cuanto a que hay un plan deliberado de mover al país hacia una forma realmente inusual, para ponerlo bonito, de gobernar la nación. Y es un modelo literalmente
autocrático, dictatorial, que se caracteriza por un esfuerzo deliberado de concentrar poder político, como nunca antes lo habíamos visto, al menos en tiempos recientes, en la figura del presidente. Y en este marco hay que entender que el uso de la fuerza, el uso de los cuerpos, tanto policíacos federales como de las Fuerzas Armadas mismas, se vuelven herramientas sumamente importantes en este proyecto de avanzar este experimento, vamos a decir, autocrático en Estados Unidos. Y lo que es importante es entender el rol que se le asigna al tema migración, al tema personas extranjeras dentro de este plan. Has dicho un montón de cosas que me gustaría ir digiriendo poco a poco. Muy bien. Muy importantes. Primero, decís que hay un proyecto autoritario y dictatorial. Sí. Antes de entrarle a la parte migratoria, quiero entrarle a eso para que nos expliques una cosa. Nosotros pensábamos hace apenas 5 años que un proyecto autoritario y dictatorial era imposible en un país como El Salvador, ya no digamos en Estados Unidos. Es decir, estás hablando de un país el que todos hemos visto como el país con las instituciones más fuertes, con el mayor compromiso con su democracia. Otra discusión es su compromiso con las demás democracias en el mundo, pero con su democracia, y donde las instituciones funcionan y hay todo un sistema de pesos y contrapesos que todos los políticos norteamericanos han atesorado. Es decir, parece descabellado pensar en un proyecto dictatorial en Estados Unidos. ¿Qué te hace creer que eso es lo que tenemos enfrente? Bueno, lo primero hay que despejar algunos mitos, Carlos. Lo que vos acabas de afirmar en cuanto a la característica, la solidez de la democracia estadounidense, hay que estar muy claros. Mucho de esta narrativa no está anclada en leyes sólidamente establecidas, sino que está anclada en un amplio rubro de costumbres, en un amplio rubro de buenas prácticas, ¿verdad?, que se han puesto en vigencia a lo largo de décadas y décadas en Estados Unidos, normas, ¿verdad?, que presidentes de ambos partidos en el pasado han respetado, han abrigado, cosa que esta administración y su equipo las ha estudiado minuciosamente y llegan a la conclusión que hay un amplio margen para poder efectivamente atribuirle a la rama ejecutiva y específicamente al presidente de los Estados Unidos poderes que las leyes no le niegan de manera explícita. Y en ese sentido, ellos lo que están haciendo es aprovechando cada milímetro del espacio que les permite la ley establecida, y como hemos visto a lo largo de este pasado año, el Congreso pareciera ser completamente ineficaz en cuanto a frenar esta escalada autoritaria en Estados Unidos. Las cortes mismas, especialmente cuando analizas lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, le ha dado luz verde, ¿verdad? Muchas de estas acciones que, repito, giran en torno a la premisa de explotar al máximo cada milímetro disponible para ejercer autoridad presidencial. Y hay todo un montón de teorías en torno a este tema. Pero el tema de fondo es que si algo hemos aprendido en este pasado año y pico, es que claramente no tenemos la democracia sólidamente anclada en leyes que garanticen el ejercicio inmediato y eficaz de los contrapesos. Hemos empezado a ver, Carlos, recientemente un patrón ya más claro de desafíos que básicamente surgen en el ámbito de cortes federales estatales. Pero cuando tú revisas el accionar de la Corte Suprema y en particular el uso de lo que se conoce como el Emergency Docket de la Corte Suprema de Justicia, que básicamente los procesos de abordaje inmediato que la Corte hace ni siquiera tienen que dar explicación jurídica para las decisiones que hacen, y han fallado mayormente a favor de Trump. Te hago el cuestionamiento por otra vía, sobre todo porque sos fundador de Alianza Américas, porque has estado siempre en organización de grupos de apoyo y de defensa a migrantes.
Ujú. Y ese es otro gran contrapeso que tiene Estados Unidos, o que hemos entendido que tiene Estados Unidos y que lo hemos visto palpable desde los tiempos de la guerra en El Salvador. Hay un contrapeso popular o social, o como le quieras llamar, de organización auténticamente anclada en la población estadounidense. ¿Cómo se está expresando eso ahora? Estás tocando el corazón, ¿verdad?, de lo que hemos comprobado, que es la única barrera de defensa eficaz, ¿verdad? La decisión de la población estadounidense, ni siquiera estoy hablando de personas migrantes. Claro, los migrantes participamos en esto también, y en esto aprovecho para señalar que Alianza Américas definió hace más o menos 6, 7 años que la batalla más importante a futuro iba a ser la batalla por asegurar la prevalencia de la democracia, ¿verdad?, en Estados Unidos, como un interés inéditamente relevante para comunidades migrantes, pero más allá de personas migrantes. Y creo que lo que hemos visto no solo en Minneapolis de una manera valiente y consistente, sino también lo que vimos en Los Ángeles, en Washington, en Chicago, en Charlotte, en muchas de las otras ciudades donde se ha tratado de avanzar esta iniciativa de, en esencia, presentarle a la sociedad estadounidense el argumento de que necesitamos ir detrás de los peor de lo peor y que por eso ustedes tienen que estar de acuerdo con nuestra presencia, ha sido llanamente rechazado. Y Minneapolis se ha vuelto realmente el principal ejemplar de esta tradición que es sumamente larga en los Estados Unidos. A la gente se le olvida. Este país nació protestando. O sea, nació enfrentándose al imperio más poderoso de aquel momento, el imperio inglés. Y es una tradición que además tiene una connotación muy importante, y es que tiene que ver con la característica del tipo de nación que es los Estados Unidos de América. Me refiero, es un país que nace en un interesantísimo experimento de reconciliar sospechas entre lo local, lo estatal y lo federal. Y desde el principio se estableció que ninguno de estos poderes se puede imponer sobre el otro, sino que tiene que haber una negociación, tiene que haber un proceso de llegar a acuerdos entre estos diferentes niveles de gobierno, y lo hemos visto claramente expresarse en el caso de Minneapolis y de Minnesota en general. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Today is the largest strike in American history in the past 70 years, and it's happening right now in Minneapolis, a statewide strike in Minnesota. You can see behind me, people are out here. Union workers are shutting down. Stores everywhere are shutting down. Show your faces! Show your face! Let me see it! Escuchamos una protesta en Minneapolis contra las fuerzas migratorias federales de ICE y la patrulla fronteriza. Antes, en otras 2 acciones de protesta en esa misma ciudad, 2 estadounidenses murieron asesinados por las fuerzas federales, lo que provocó una condena generalizada de la población de ese país y una crisis política para el presidente estadounidense. Hablamos de esto con Oscar Chacón. Estoy tratando de medir el éxito de este proyecto que decís está minuciosamente planificado, dijiste, o algo similar. Particularmente esta embestida de Trump le ha causado un daño a su popularidad tremendo, a pesar de que él creía que que todo parece hacernos pensar que él creía que esto lo iba a hacer elevarse después de otros contrapiés que tenía. Su popularidad, la última encuesta que vi, está por debajo del 35%. Vi otra encuesta de cómo valoran los estadounidenses los operativos de ICE, y 65% de los estadounidenses dicen he has gone too far, ha ido demasiado lejos. A pesar de que uno puede argumentar que está bastante dividido por filiaciones partidarias, 65% es bastante, Oscar. Quiere decir que no ha sido, a pesar de que el discurso antiinmigrante había sido muy exitoso para él en campaña, ya traducido a operaciones en el terreno parece no haber tenido tanto éxito. Y
retraerse de la embestida contra Minnesota parece justo confirmar esto. Claro. No, indudablemente el anuncio de hace más o menos una semana, menos de una semana, de Tom Homan avisando que se retiran, ¿verdad?, de Minnesota, es una derrota política, cuando menos táctica, ¿verdad?, para esta administración. Porque hace más o menos 2-3 semanas Trump afirmaba categóricamente que iban a seguir a todo vapor en Minnesota, que no estaba bajo ninguna consideración retirarse. Es una derrota táctica porque esta administración tiene una cantidad de recursos financieros asignados por el Congreso para efectos de aplicación rigurosa de la ley que nunca habíamos visto en la historia. O sea, es un presupuesto más grande que el presupuesto militar de muchas naciones aliadas de Estados Unidos, con eso te digo todo. Entonces, no van a dejar de hacer lo que están haciendo, pero sí están recalibrando, precisamente porque el argumento usado por ellos, que pensaron que le iba a dar luz verde para hacer todo lo que querían hacer en términos de acostumbrar al público a ver presencia militar en las ciudades de Estados Unidos, les ha salido, como decimos en buen salvadoreño, el tiro por la culata, porque la gente se ha dado cuenta claramente de que esto poco o nada tiene que ver con extranjeros criminales, que hay que recordar, Carlos, esto era una mentira desde el inicio, porque nunca hubo sustento evidenciario de que la criminalidad en Estados Unidos tuviera nada que ver con las personas extranjeras. Es más, hay que decirlo con franqueza, la mayoría de los criminales violentos en Estados Unidos, los criminales más perversos, son gente de raza blanca. O sea, si quisiéramos irnos detrás de los criminales, ese sería el grupo social al que tendríamos que estar persiguiendo y no a otro, porque eso es lo que la evidencia señala de manera contundente. Quiero detenerme un momento en la historia personal de Oscar. Hace 46 años, en la década de los 80, durante la Guerra Civil salvadoreña, varios de sus compañeros de una comunidad eclesial de base en la que participaba fueron asesinados y otros desaparecidos. Oscar salió de El Salvador y llegó a Estados Unidos. Llegué como la mayoría. Entré al país sin revisión oficial. No me tocó vivir la experiencia de cruzar la frontera en sí. En aquel entonces era posible llegar sin autorización, pero en avión. Yo fui uno de esos. Tuve la fortuna que mis papás podían pagar, ¿verdad?, por algo de esa naturaleza en aquel entonces. Viví los primeros 5 años en Estados Unidos en calidad de extranjero no autorizado, es decir, una persona sin papeles, que por supuesto en la década de los 80, a principios de la década de los 80, era una experiencia completamente diferente de lo que significa vivir sin papeles ahora, después de todos los cambios en la ley pública que han sucedido. ¿Cómo te involucraste en el trabajo de organización comunitaria, de apoyo a migrantes? ¿Cómo te metiste en eso? Mira, lo primero que hay que señalar es que yo había descubierto el valor de la educación, y no digo la educación formal, sino la educación comunitaria. Había descubierto el valor de la organización social. Había descubierto también el valor de entender la realidad en la que vivimos, porque yo me vinculé desde muy jovencito en comunidades eclesiales de base juveniles en El Salvador, trabajando con diferentes sacerdotes, con mucha influencia jesuita. Entonces, al yo llegar a Estados Unidos, viví con mucha agonía la experiencia de sentirme que donde yo debería de estar era en El Salvador, ¿verdad? Y no en Estados Unidos. Esa agonía creo que me llevó muy rápido a buscar formas de conectar con otras personas que, como yo, acababan de llegar a Nueva York. Y es súper interesante la historia porque yo realmente me encuentro con el primer grupo de personas como yo gracias a un volante que encontré tirado en el piso de uno de los trenes en el subway de Nueva York, que en el encabezado decía El Salvador. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Era una invitación para presentar un video de lo que había pasado en septiembre de 1979 frente a Catedral en El Salvador, una protesta donde yo estuve presente. Y así fue como en el Centro de Estudiantes de la Universidad de Nueva York
nos juntamos, un buen grupo de salvadoreños que como yo, vimos el mismo volante y empezamos desde ese momento a recrear un proceso organizativo con el deseo firme de cuestionar la política exterior de los Estados Unidos hacia El Salvador y eventualmente hacia otros países centroamericanos y América Latina, que fue como el inicio de mi proceso de organización social en Estados Unidos. Y que luego me lleva también, por supuesto, al tema migratorio casi que por añadidura natural, orgánica, porque me vinculé con grupos que se dedicaban a la defensa voluntaria de personas que estaban solicitando asilo en Estados Unidos en aquel entonces. ¿Y te desvinculaste de los movimientos religiosos o no? Fíjate que yo en un primer momento intenté conectarme con la Iglesia Católica en Nueva York, donde yo vivía, en Brooklyn, y fue una experiencia súper interesante, porque fue para mí como entrar a una versión radicalmente diferente de lo que yo había conocido como iglesia en El Salvador. Y desde ese momento me di cuenta de que lo que yo había vivido entre 1977 y 1980 no era la regla de cómo la iglesia se comporta, sino que era más bien una anomalía. Y desde ese momento yo decido desvincularme de las creencias religiosas, pero sí salvar en mi manera de ser lo que había aprendido en esos años de anomalía, de experiencia propia de lo que significaba la teología de la liberación. Estoy tratando de imaginarme el contraste que fue para vos llegar a Estados Unidos, pero entiendo que en Estados Unidos muchas iglesias sí dieron un acompañamiento muy cercano, sobre todo a refugiados. Absolutamente. Y no siempre fueron iglesias católicas, ¿verdad? Porque yo te dije que me vinculé casi orgánicamente con un grupo dedicado a reclutar abogados voluntarios quienes se decidían a representar a solicitantes de asilo. Fue un proyecto que nació, se desarrolló en el seno de una iglesia luterana en Nueva York. Pero como este ejemplo, había cantidad de expresiones religiosas organizadas, comunidades de fe, que absolutamente jugaron un papel crucial de apoyo a los exiliados no solo de El Salvador, sino de otros países centroamericanos, de América Latina, de todas las denominaciones religiosas. Yo trabajé al final de cuentas con episcopales, con bautistas, con judíos, por supuesto con luteranos y católicos, ¿verdad? También. Que era para mí algo súper interesante porque vos sabés que en El Salvador hasta 1980 difícilmente conocíamos las expresiones de las comunidades protestantes organizadas, cosa que yo la llegué a conocer muy bien por mi experiencia en Estados Unidos. Pausa y volvemos. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias, provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo, no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Oscar, otra vez en tu primera intervención que te dije que quería parar en varios lados para irlo digiriendo, mencionaste también palabras como racismo o supremacismo blanco. Claro. A ver, déjame hacerte esta pregunta con un breve contexto. Sí. Yo creo que había consenso en Estados Unidos, tanto en el universo político de Estados Unidos, en el Congreso, entre ambos partidos, como en la población en general,
de que había un sistema migratorio fallido que había que reparar. Eso parece que había consenso en eso. Lo que no estaban todos de acuerdo es en cómo había que repararse. Te hago este contexto para llevarte a la pregunta. Trump está explotando esa necesidad aceptada por todo Estados Unidos de que había que hacer algo en el tema migratorio, o es esto, como decías antes, un proyecto racista o supremacista? ¿Qué es lo que está detrás de este operativo? Claro. Mira, quizás sea irrelevante señalarlo, pero hay que ser bien contundente en decirlo. La historia de la migración en Estados Unidos ha estado permeada desde el inicio por un profundo sentimiento anti-extranjero, anti-recién llegados. Y esto nos podemos remontar a los días de las 13 colonias, para decírtelo con claridad. Benjamin Franklin era un xenófobo de primera. Y esto solo se agravó en la medida que empezaron a llegar grupos que desde una perspectiva de los originales, es decir, la gente que en inglés le llaman WASP, ¿verdad? Blanco, anglosajón, de habla inglesa, protestante, en Estados Unidos lo veían con enorme sospecha, ¿verdad? Y además de este sentimiento profundo, xenofóbico, también ha sido un factor presente a lo largo de la historia de la llegada de extranjeros a Estados Unidos, el considerar que personas que no son de raza blanca son seres inferiores como mínimo, pero en el mejor de los casos son un verdadero daño para el país. Y si tú te remontas a la primera formulación de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, aprobada en 1924, curiosamente esa Ley de Inmigración lo que decía es que la migración tenía que estar regida por la composición étnico-racial de los Estados Unidos de 1890, que era básicamente una población predominantemente blanca. Y esa ley no cambió, Carlos, hasta 1965. De 1965 en adelante se crea una ley que da la impresión de que le vamos a dar oportunidad de igualdad en la llegada a Estados Unidos a personas de todo el mundo. Se establece un sistema de cuotas de no más de 20,000 extranjeros por país que pueden llegar a Estados Unidos. Se inventan también un sistema de preferencias para regular en qué orden de prioridad se iba a preferir que la gente pudiera llegar a Estados Unidos, pero en esencia se favorecía la idea de la unidad familiar. Esa ley ya para 1980 estaba en crisis, porque había mucha gente organizada en el ala más extremista de la política estadounidense que decían que eso era un llano error, porque le estábamos dando la entrada a Estados Unidos a gente totalmente indeseable. En 1986 se aprueba una ley que mucha gente sencillamente recuerda como la amnistía del 86. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. El entonces presidente Ronald Reagan firmó esa reforma. Decía que, a diferencia de otros países, en Estados Unidos cualquiera puede llegar y volverse estadounidense. Aunque Oscar Chacón dice que esa ley tenía algunos elementos en contra. La primera ley federal que militariza la frontera, y lo segundo, la primera ley federal que restringe el acceso al empleo en Estados Unidos. Y fíjate, solo en 10 años, Carlos, de 1986 a 1996, el país da un giro radical, más que todo basado en el éxito de la campaña publicitaria de pintar a los extranjeros de hoy, mayormente latinoamericanos, mexicanos principalmente, como una verdadera amenaza. En el 96, en un gobierno demócrata, se aprueba la ley más retrógrada que hemos visto, totalmente permeada por supremacía blanca, totalmente permeada por xenofobia, y hay 3 palabras que en mi opinión sintetizan esa ley: exclusión, restricción y castigo. Oscar recuerda también al expresidente Bill Clinton. En 1996, al impulsar una reforma migratoria, justificó medidas más duras contra los migrantes, argumentando que afectaban empleos, servicios públicos y los recursos del Estado. All Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country, are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country.
The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. Donald Trump no quiere cambiar para nada esa ley. Si acaso la quiere volver más dura, no menos. Y lo que queda todavía por verse a lo largo de los próximos 2 años y medio, 3 años, es cómo van a reconciliar este plan, que es puramente ideológico, con la necesidad real que Estados Unidos tiene de población extranjera para poder resolver una amplia gama de líos, incluyendo, por supuesto, el tema del mercado laboral, que no puede funcionar adecuadamente sin una inyección generosa de población extranjera. Pero eso, te repito, está todavía por verse. Desdichadamente, el debate político, a pesar de lo que hemos visto en Los Ángeles, Washington, Chicago, Minneapolis, todavía no logra distinguir que en el fondo de este asalto político usando a los extranjeros hay un marco jurídico con un nombre horrible, la Ley de Regulación de la Migración Ilegal y la Responsabilidad de los Inmigrantes, aprobada en septiembre de 1996, que es lo que le da sustento a la existencia de una policía migratoria como lo es ICE, como lo es la patrulla fronteriza. ¿De acuerdo? ¡Renuncia a tu trabajo, pendejo! ¡Renuncia a tu trabajo, pendejo! ¡Van a echar gas! ¡Háganse para atrás! Acabas de hablar de cómo en esta reacción a los embates de las fuerzas antiinmigrantes hay un montón de población blanca organizada en defensa de sus ciudades, de su estilo de vida, de su identidad, digamos, en sus comunidades. Las voces más ausentes parecen ser las del Partido Demócrata, como que les diera miedo tocar la palabra inmigración para no ver afectado su resultado. ¿Por qué están tan callados? Claro. Bueno, quizás hay que ser justos en señalar de que lo que significa este momento para el Partido Demócrata es un momento de divisiones. Porque sí hay gente, ¿verdad?, dentro del Partido Demócrata que ha hecho declaraciones muy valientes. So I don't want to hear about how this is about illegal versus legal immigration. They are attacking legal status and removing legal status. The Republican majority is anti-legal immigration in the United States. And I want to make that very clear. ¿Verdad?, que han afirmado de manera inequívoca su oposición a esta embestida, ¿verdad?, centrada en la idea de que estamos combatiendo extranjeros criminales, lo cual, repito, es una gran mentira. Incluso, ¿verdad?, hay muchos políticos que han ganado elecciones primarias, especialmente, precisamente afirmando que es importantísimo batallar en contra de los abusos de la policía migratoria o ICE. No sé si le ha seguido la pista a una competencia súper interesante en Nueva Jersey, donde una mujer que nadie esperaba que ganara, ganó la primaria demócrata. Sí, a la que tuvieron que convencer de que hablara de eso, porque tenía temores de hablar de eso. Ahora, exactamente. Cuando hablamos de la más alta capa dirigente del Partido Demócrata, ahí sí tenemos un grave problema, ¿verdad? Y es porque cuando yo te decía temprano en la entrevista de que la narrativa tóxica que ha impulsado de manera consistente, de manera incesante, un sector pequeño pero poderoso de la población en torno a la idea que los extranjeros de hoy son literalmente un cáncer, son una amenaza llana en todos los sentidos para los Estados Unidos, esa es una idea que desdichadamente la han comprado también, no de ayer ni del año pasado, sino desde principios de la década de los 80, sectores importantes de la dirigencia del Partido Demócrata. No es un accidente, Carlos, que la ley
aprobada en 1996 haya sido aprobada bajo la administración de Bill Clinton, una de las grandes estrellas en la narrativa convencional del Partido Demócrata, que hace que muchos dirigentes que todavía están ahí, gente como Chuck Schumer de Nueva York, consideren de que lo que Clinton permitió era lo necesario. Hay gente incluso, Carlos, posicionándose para competir en la primaria presidencial del 2028, como Rahm Emanuel, de aquí de Chicago, que está aspirando potencialmente llegar a ser presidente cuando él fue el arquitecto de la política ultra pragmatista del Partido Demócrata, donde dijeron básicamente, mire, si seguir ganando votos de gente, de votantes de raza blanca significa tirar por la borda a los extranjeros, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque es lo necesario. Y desdichadamente nos lleva también a Obama, ¿verdad? El presidente Obama, recuérdate, hasta este día ha sido el presidente que más extranjeros ha deportado, principalmente de México. Entonces, cuando tú invitas a un dirigente del Partido Demócrata a considerar la urgencia de hablar de cómo revertir no solamente algo tan perverso como la manera en que se comporta ICE, sino el trasfondo de este sistema perverso, que es la ley de 1996, lo cual implica rechazar las acciones de Clinton, rechazar las acciones de Obama. Por eso es que se vuelve tan complicado encontrar esperanza en las altas esferas de liderazgo del Partido Demócrata de hoy. Y precisamente aquí es donde organizaciones como Alianza Américas, por supuesto, no es la única, pero Alianza Américas ha sido una de las organizaciones que ha estado insistentemente señalando que mientras no nos atrevamos a desafiar de forma frontal y a mandar literalmente al carajo la ley del 96, no vamos realmente a lograr superar la amenaza en contra de la población extranjera. Porque mira, para ponerlo en términos súper sencillos, la ley del 96 estaba fundamentada en la noción que los extranjeros somos una amenaza perversa para el bienestar de la nación. Lo que necesitamos, Carlos, es una ley de inmigración y de relaciones hacia personas migrantes que reconozca la evidencia que demuestra de forma contundente que la migración y los extranjeros de hoy somos una bendición para los Estados Unidos. Ese es el gran desafío que tenemos. Y a mí en ese sentido sí me alegra enormemente lo que ha estado pasando en semanas recientes, particularmente las declaraciones hechas en la premiación Grammy, el acto mismo de Bad Bunny en el Supertazón, que me parece que apuntan en la dirección absolutamente correcta de cómo debemos continuar impulsando el debate público necesario para arribar a formulaciones de ley pública que verdaderamente le hagan honra a lo que los extranjeros hemos sido, somos y vamos a seguir siendo para los Estados Unidos de América. Parece increíble que yo creo que habla del momento por el que pasa en que están pasando en Estados Unidos, que un show de medio tiempo del Supertazón se convierte en un acto político tan trascendente en Estados Unidos. Correcto, así es. Por eso es que me extrañaba, no quiero extenderme mucho en esto, pero por eso es que me extraña tanto el silencio institucional, me refiero al Partido Demócrata, porque justo la competencia de Nueva Jersey debería ser prueba suficiente de que no es un lastre hablar de migración ni defender a los migrantes. Justo el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York debería probar estas cosas. Y justo lo que Zohran Mamdani carga detrás, es decir, lo que era considerada el ala más radical del Partido Demócrata, resulta que se está convirtiendo en mainstream, porque es la que parece tener más contacto con los temas que le son importantes a los ciudadanos, y ya no la vieja guardia del Partido Demócrata. Hablaba de Bill Clinton como una de las grandes estrellas de la narrativa convencional, pero esa narrativa está terminando. No olvidemos los Epstein Files, los Clinton ya no están de moda como estaban antes. El 29 de octubre del año pasado, en una conferencia, el vicepresidente J.D. Vance respondió a una pregunta sobre la llegada de inmigrantes al país.
Como Clinton en su momento, Vance dijo que la inmigración está afectando los salarios de los trabajadores estadounidenses y por eso, dijo, han impulsado reformas a programas como la visa de trabajo H-1B. Now look, legal immigration is complicated because we let in about 1 million legal immigrants into the United States of America every single year, and I think the evidence is pretty clear that a lot of those immigrants are actually undercutting the wages of American workers. It's one of the reasons why the President of the United States and a lot of us in the administration have encouraged H-1B reform, because if you look at the H-1B visa, what it's supposed to be, Iba justo a hacerte esa pregunta porque parece incompatible este asalto, lo llamas tú, esta ofensiva contra las poblaciones inmigrantes. Vos decís la criminalización del extranjero, pero el extranjero que tiene algún color en la piel, no todo. Por supuesto, claro que sí. Y parece incompatible con las dinámicas de la economía estadounidense, que efectivamente, como decís, necesitan de toda esta población migrante o esta población extranjera, en un país donde la economía suele ser el principal punto de análisis político de todos los ciudadanos. Cuando van a decidir por quién votar, su primer punto de análisis es el económico. ¿Cuál es la idea en este plan de cómo compatibilizas esas dos cosas que no parecen ser compatibles? Mira, aquí ha pasado algo importante. Ya de hace más o menos 10 años, los más lúcidos economistas señalaban que la amenaza más grande para el trabajador común y corriente en Estados Unidos no lo representaba de ninguna manera la migración, lo representaba la automatización. Y más específicamente en días recientes, los avances que se están dando de forma acelerada en el campo de la inteligencia artificial. Esto presenta una grave amenaza para la sociedad estadounidense, pero hay que estar claros, no todo puede ser resuelto por la automatización o la inteligencia artificial. Y aquí es donde sí entramos a un desafío verdaderamente complicado. La economía estadounidense está marchando aceleradamente en una dinámica muy interesante que ya varios países europeos la conocen por décadas, y es que cada año tenemos más personas convirtiéndose en personas jubiladas que en personas ingresando al mercado laboral. Y aquí es donde la mano de obra extranjera sí se vuelve crucial. Nadie en Estados Unidos quiere ir a trabajar a un asilo de ancianos, nadie quiere ir a trabajar a clínicas que le prestan servicios a población jubilada que no sean extranjeros. Y luego, si le aplicas esta lógica a la amplia gama de servicios diversos de apoyo a esta población, me refiero a hoteles, restaurantes, centros de recreación, igual la gente que está trabajando ahí son extranjeros. Ya no hablemos de la agricultura, Carlos, que sigue siendo un campo sumamente importante, especialmente desde la perspectiva de soberanía alimentaria, donde Estados Unidos no pudiera funcionar ni siquiera una semana sin la mano de obra extranjera que vive en el país. Y han habido experimentos en el pasado de transferir esos trabajos a población nacida en Estados Unidos de raza blanca y han sido completos fracasos. Entonces, esta realidad última que estoy hablando, sí es una realidad que le presenta grandes desafíos al plan de la administración Trump, que no tiene fundamento científico. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, es una de las principales figuras de la política migratoria del gobierno republicano. Incluso visitó el CECOT, la cárcel de máxima seguridad creada por el gobierno de Nayib Bukele, para anunciar que los migrantes serían encarcelados junto con pandilleros. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Lo que estamos viendo es una dramática disminución de los cruces de indocumentados en la frontera. Lo que estamos viendo es la aprobación de leyes antimigrantes en varios estados en Estados Unidos que han endurecido, que permiten controles en la calle pidiéndote identificación, que permiten perfilar racialmente a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es poblaciones hispanas con miedo en Estados Unidos, una multiplicación de las autodeportaciones. Me pregunto si esto no es un éxito de las políticas de Trump.
Indudablemente, o sea, yo creo que no podemos hablar en términos absolutos de que la administración Trump ha fracasado, ¿verdad?, en su esfuerzo. No hay ninguna duda de que el temor ha tenido pues un impacto severo en la población extranjera no blanca, principalmente de origen latinoamericana. Yo siempre en esto insisto de que sí, por supuesto, esta administración literalmente odia, ¿verdad?, gente que no es extranjera de raza blanca. Pero cuando tú ves los datos de a quién detienen, a quién ponen en centros de detención, a quién deportan, es inconfundible que la mayoría de la gente que está siendo afectada son personas mexicanas, centroamericanas, suramericanas, caribeñas. ¿Por qué? Porque son el grupo más numeroso y es el grupo que le presenta también, desde la perspectiva tan nefasta de alguien como Stephen Miller, el más grave problema, y es el problema de la influencia cultural. Pero también yo distingo de que en este ámbito de temor hay también un resurgimiento del aprecio sobre la importancia de conocer tus derechos, de organizarte en torno a tus derechos, de construir alianzas, de reconocer aliados que han salido literalmente a batear por nosotros de una manera valiente, de una manera dedicada, incluso sacrificando vidas. Y eso tiene también un enorme valor desde la perspectiva de las comunidades migrantes organizadas. Y hay que ser francos en recordar, las guerras siempre van a producir bajas, siempre van a producir víctimas inocentes, y lo estamos viendo, ¿verdad?, en la forma de la gente que se está autodeportando. Y fíjate que es interesante, porque la gente que por lo menos yo he tenido oportunidad de conocer de forma directa, que ha decidido irse de regreso a su país, es gente que ya estaba planeando regresar a su país hace 3, 4 años. Claro, con lo que ha pasado, con este asalto tan visceral en contra de nuestra gente, lo que la gente dice, bueno, sí, ya lo estaba planeando, entonces simplemente acelero el proceso, empaco mis maletas y me voy de regreso. Y hay gente que por lo general no se van sin nada, entre comillas, sino que son personas en muchos casos que estaban aquí, han estado aquí con autorización. Son personas que han sido residentes permanentes de Estados Unidos o incluso ciudadanos naturalizados que están decidiendo irse de regreso. Sí, de acuerdo, pero no me refería a ellos, Oscar, porque alguien que ya adquirió la ciudadanía estadounidense no es un autodeportado, la palabra deportación no cabe ahí. Sí, pero claro. sí hay autodeportados en un montón de las ciudades, particularmente donde ICE ha llevado a cabo operativos. Los hay en Minnesota, los hay en Illinois, los hay en Maine, los hay en Nueva York, los hay en California. Hay autodeportados, los hay en Luisiana también. Y yo te diría que la dificultad con este tema, Carlos, hasta esta fecha por lo menos, es disponibilidad de datos fehacientes. Porque si vos revisás, ¿verdad?, el sitio web del Departamento de Seguridad Doméstica, ocupan muchos estimados para hablar de cuánta gente ha sido autodeportada. Incluso hacen un manejo de un dato que a mí me parece completamente sacado de la manga de la camisa. Dicen que se han autodeportado más de 2 millones de personas. Ahora, ¿a dónde está la evidencia para respaldar tal cosa? Porque recordad un dato importante, en Estados Unidos, hasta hace poco no existía un mecanismo de medición de extranjeros saliendo de Estados Unidos. Por supuesto, había mecanismos de medición para quienes estaban ingresando con algún tipo de visado de Estados Unidos. La gente que entraba sin ser detectada por la patrulla fronteriza a través de la frontera territorial, por supuesto que tampoco hay datos, ¿verdad? Son de los grandes vacíos que tenemos para poder cuantificar qué tan eficaz está siendo la campaña de autodeportación que promueve todas las noches. Yo lo veo. Oscar empezó a trabajar formalmente en la defensa de migrantes a finales de los años 80. Tramitaba solicitudes de asilo en Massachusetts. En 1991 asumió la dirección de Centro Presente en Boston, donde fue el primer inmigrante latino en liderar la organización. A lo largo de los años 90 amplió su trabajo a nivel nacional y en 2004 fundó la red que más tarde se convertiría en Alianza Américas, una de las plataformas más influyentes de organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Y ha sido un experimento súper interesante porque, mira,
tratar de crear una red de esa naturaleza con un trasfondo crecientemente adverso a las personas migrantes latinoamericanas fue mucho más difícil de lo que yo esperaba, para serte franco. Y lo digo con orgullo ahora, yo salí de Alianza Américas del rol de dirección ejecutiva en el verano del 2024. La persona que toma el liderazgo es una persona que desde que la conocí, tenía yo muchísima esperanza en el potencial de liderazgo de esta joven mujer que desarrolla sus capacidades enormemente y asume la dirección ejecutiva en septiembre del 2024 y está poco a poco surgiendo desde su propia naturaleza, desde su propia identidad, tratando yo de ser lo más respetuoso de su liderazgo, porque para mí ella ejemplifica justamente el perfil nuevo del liderazgo migrante en Estados Unidos. Oscar, pero debe ser difícil dirigir durante 2 décadas esa organización y dejarla justo cuando se viene todo esto. No, sí, ella me ha reclamado 1000 veces. Dulce es valiente, el simple hecho de que toma las riendas en este momento. Mira, nosotros, para serte muy franco, ya sabíamos que Trump iba a regresar, ¿verdad? En el 2024. Desde el verano de ese año estábamos clarísimos de que todo apuntaba, desdichadamente, a una reelección de Donald Trump en noviembre. Y así fue. Como tampoco nos tomó de sorpresa el triunfo de Donald Trump en el 2016. Vos recordarás que yo era de las muy pocas voces que anunciaron con anticipación la alta probabilidad de que Donald Trump triunfara en las elecciones del 2016. Era el hazmerreír, para serte franco, en aquel entonces, de la mayoría de mis colegas en el ámbito nacional que me decían, vos estás loco, Hillary va a ser la próxima presidenta. Y bueno, la historia habla por sí misma. Pero lo que digo es que yo siempre afirmé en muchos años anteriores de que mi compromiso con estos temas no son de orden profesional, son realmente un compromiso de vida, porque para mí estos temas representan lo que yo soy, lo que yo creo, no de ayer ni de hace 20, sino de hace casi 50 años. Oscar, te tengo solo una pregunta más, ya que te valoran tanto por tu capacidad de adelantarte a los hechos. Adelántate a los hechos, ¿qué sigue? Para mí, el mal más importante, o si querés señalarlo en 2, son básicamente corregir la desigualdad económica y corregir la enorme deuda que tenemos con la inequidad racial de Estados Unidos. En este sentido, yo creo que la crisis que estamos viviendo es una crisis que viene con muchas oportunidades y creo de que estamos viendo ya luces claras de esperanza, no solamente de por qué hay que oponerse a Trump, sino de atrevernos a imaginar el tipo de sociedad que queremos, ver a tanta gente que no teniendo un vínculo directo con la migración, han incluso sacrificado sus vidas. Me llena enormemente de esperanza y creo de que este experimento, algunos lo califican como neofascista, no va a llegar muy lejos. Pero por el otro lado, solo para cuestionar lo que acabas de decir, por el otro lado hemos visto muy envalentonados a muchísima gente públicamente expresando ese discurso fascista, supremacista, racista, que antes se mantenía, digamos, a puertas cerradas. Es como si esas vetas de racismo que apenas fluían en ríos subterráneos en la sociedad norteamericana, de repente han visto el ambiente propicio para volver a salir a flor de piel. Lo que yo no tengo idea es qué tan generalizado es este sentimiento, porque cuando veo las encuestas sí parece muy dividido en que ese discurso se encuentra mucho más en casa en el Partido Republicano, pero en este Partido Republicano no sé siquiera si hay resistencia interna porque no alcanzo a verla. Lo que sí sé es que también las grandes capitales tecnológicos han decidido casarse con la línea trumpista. Es decir, esto que vemos en las calles de Minnesota, que están llenas de blancos defendiendo a toda su ciudad de, digamos, los operativos de ICE, no es el único fenómeno político tomando lugar en Estados Unidos. Es correcto. No, Carlos, mira, no hay que ser ingenuos, ¿verdad? En Estados Unidos ha habido siempre
no de ahora, siempre ha habido un pequeño porcentaje de población que abriga ideas extremistas, violentas, divisivas, pero muy radicales en su manera de pensar, y eso no ha dejado de existir, al contrario, ¿verdad? Con la administración Trump hay un esfuerzo desde las más altas esferas del poder político de respaldar estas posturas. Y eso, repito, seríamos ingenuos en negarlo. Pero lo que yo sí veo con mucha claridad es que se trata de una minoría muy pequeña y se vuelve casi microscópica cuando tú escuchas los reclamos de mucha de esta gente. Yo escuché una entrevista la semana pasada que me hizo pensar de por qué es tan urgente formular una alternativa, ya sea desde el Partido Demócrata o de donde sea, que responda a los males que la gente está viviendo. Estaban entrevistando a un pro-Trump explicando de por qué, a pesar de los asesinatos en Minnesota, él seguía respaldando la agenda antiinmigrante. Y él decía, bueno, es que la gente sin papeles me ha robado mi forma de vivir, porque yo soy un empresario de una compañía de construcción, pero no puedo competir con las compañías dirigidas por extranjeros sin papeles que ofrecen hacer trabajos más baratos de lo que yo puedo cobrar. Entonces yo en mi cabeza estaba diciendo, qué interesante, ¿verdad? Esta persona lo que está básicamente abogando es más regulación del capitalismo. Claro, esa persona no está consciente de que eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque nadie le ha educado a entender que sus quejas, nada o poco, tienen que ver con la llegada de extranjeros a Estados Unidos. Yo creo que en la medida que vos vas siendo más refinado en entender quiénes son estas voces de extremismo, más te das cuenta que es un grupo ínfimamente pequeño, no representativo de lo que la mayoría del estadounidense cree, siente y está dispuesto a hacer, precisamente para mantener, reforzar una mejor democracia, un mejor Estados Unidos de lo que hasta ahora hemos tenido. Vamos a esperar que tus dotes de adelantarte al futuro nuevamente acierten, Oscar, porque hay tanto en juego en el mundo. No siempre entero. Son de corto plazo, Carlos. Algunas cosas que estaba yo afirmando hace 8 años apenas están pasando ahora. Porque como bien sabemos, sobre todo los salvadoreños, hay tanto en juego en el futuro del resto del mundo con lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Hasta aquí nuestra edición de Malas Compañías de marzo de 2026, que ha tenido como invitado a Oscar Chacón. Agradecemos su atención. Hasta la próxima. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres. La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.